Y nuestro tema es lavando los pies de los discípulos. Esto es algo simbólico con 4 lecciones y las consideraremos esta mañana. Y nuestro primer encabezado será lavando los pies de los discípulos. Es algo simbólico del amor de Cristo, primero que todo, pero no es completamente esto, sino que primero que todo es un símbolo de amor. Ahora, muchos predicadores simplemente, como predicador, vamos a verlos a través de los pasajes y vamos a ver las encabezados de las lecciones. Esa es la manera en que usualmente los predicadores trabajan, es decir, muchos de ellos usan su imaginación. Anda, yo esto nunca lo había pensado. Así que aquí podemos dividir este tema de esta manera o en esta forma. Algunos dicen, oh, vaya, esto es impresionante en el pasaje. Pero definitivamente aquí tenemos 4 lecciones que ahora me gustaría que consideráramos estas 4 y aunque podría ser algo no muy original, están en el pasaje y debemos considerarlos. Así que vemos en el versículo 1 que el Señor Jesucristo ya sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amándolos hasta el fin. El apóstol Juan de hecho dice en los versículos siguientes que Él les había amado. Este es un comentario general que no necesariamente se está hablando en los versículos siguientes, sino que es, aunque no esté de forma específica, podemos ver en el ambiente que se está hablando del amor. Por supuesto, claramente esto es a manera de introducción y podemos entender a través de todo de que leemos que esto está lleno de esto, del amor. Y vemos que todo esto es una demostración, un símbolo del amor. Y es algo que yo quiero mostrarles, pero también les daré los otros encabezados que también son igualmente esenciales en el pasaje. Así que bueno, aquí estamos. Este es un símbolo. Lavar los pies de los discípulos. Es algo donde vemos 4 lecciones y las 4 son tremendamente importantes. Esto es un símbolo de amor. Ahora nosotros podemos ver también en el primer versículo que Cristo sabía qué era lo que él iba a hacer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido, él sabía que después de la Santa Cena y de la fiesta de la Pascua, al siguiente día, él estaría en la cruz del Calvario. Los discípulos no tenían ni idea. Ellos en su corazón aún tenían el pensamiento y la esperanza de que este Mesías iba a ser un gran legislador, un gran rey y que con gran poder iba a vencer a sus enemigos. Y aunque sus enemigos, los líderes y demás, clamaban por su ejecución y Jesucristo ya les había hablado de esto, pues era como si los discípulos no lo hubieran entendido. Él muchas veces les hablaba de que él iba a ser tomado y crucificado, pero que iba a resucitar. Aún así, en sus cabezas, como lo amaban, como que no veían claramente esto. Y escuchaban todo lo que él decía, pero excepto la parte donde Cristo les decía que tendría que morir. Ellos no habían podido entender esto y pensaban que iba a ser un gran legislador terrenal. Pero Cristo sabía que su hora había llegado. Esa hora que había sido señalada desde la eternidad de que él vendría, sufriría y moriría. Como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo amándolos hasta el fin. Él conocía ya cada uno de los pasos, cada una de las cosas. Era la noche de la fiesta de la Pascua y al siguiente día llegaría este momento y él permitiría ser arrestado. Ahora vengamos al versículo 2. Y la cena acababa. Tenemos que explicar algo y es que hay una desafortunada traducción aquí, porque dice que la cena acababa. Y desde luego este término acababa es una traducción un tanto elástica o flexible, porque en realidad algunas traducciones incluso lo que dicen es, para ubicarse en el contexto, que aunque algo terminaba, otra cosa empezaba.
Y desde luego vemos aquí que hay una conclusión equivocada, sin lugar a dudas, porque aquí dice la cena acababa. No, no es que la cena haya acabado, sino que la cena estaba en proceso. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si miramos en el versículo 26, vemos que aunque hay una interrupción en el versículo 26 vimos que aunque hay una interrupción, podemos ver que la cena está en proceso, se está dando. Versículo 26. Vemos lo que Jesús habla aquí acerca de Judas y vemos que desde luego la cena no estaba terminada, sino que estaba en proceso. Y desde luego, en el versículo 2, donde dice que la cena está acabada, una mejor traducción sería: la cena estaba en desarrollo. No era que empezaba, pero estaba en desarrollo. Y algunas personas pues se saltan este asunto de la hora de la cena. Así que de acababa es una pequeña confusión para nosotros, pero lo que quiere decir es que ya estaba en proceso la cena. Y dice, y como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Ahora, la cena entonces estaba en proceso. Ahora, el primer encabezado es que es un símbolo de amor. Ahora, el apóstol Juan pone todo junto aquí en su relato y vemos que en los 4 evangelios se encuentra este relato. Ahora, Juan tiene un propósito diferente de los otros 3 evangelistas, así que frecuentemente Juan señala cosas señala algunas cosas y aunque no menciona muchos detalles que ya han sido nombrados en Mateo, en Marcos y en Lucas, él no los menciona porque sabe que la gente ya tiene conocimiento de estos sucesos a través de la lectura de los primeros 3 evangelios. Así que podemos ver que Juan agrega cosas que se inclinan a darnos un tipo de vista de nuestro Señor Jesucristo diferente, es decir, algo más cercano a ver su gloria, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Desde luego que no hay contradicción entre los evangelios, sino que aquí encontramos información que no vemos en los otros evangelios, y es que ese es el propósito, así fue como Dios quiso hacerlo. Así que yo quisiera ir por un momento al evangelio de Lucas 22. Lucas capítulo 22, y allí podemos ver algunas de estas cosas. Algunas cosas que los otros evangelios agregan o no. Lucas 22, versículo 7. Y vino el día de los acimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejado allí. Entonces vemos que aquí se menciona este salón. Fueron entonces, versículo 13, y hallaron como él les había dicho y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y entonces sigue la cena del Señor. Ahora, el Evangelio de Juan no trata, no se detiene en contarnos todo este relato porque se supone que ya estamos familiarizados con lecturas anteriores. Entonces, no es que haya contradicciones, como algunas personas tratan de decir, entre los evangelios, o algunos dicen que es que el Evangelio de Juan tiene 2 santas cenas. No. Lo que pasa no es que esté Juan contradiciendo a los otros evangelios, o que en los otros evangelios sea una cena más temprana que en la de Juan. No, lo que pasa es que hay confusión al leer estos gloriosos pasajes. Y si vemos en el versículo 29 del capítulo 13 de Juan, vemos una conexión una vez más con Judas. Dice que algunos de los discípulos pensaban, porque Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Entonces cuando vemos, y algunos ven este versículo y dicen, ¿se dan cuenta? Algunos dicen, ven,
Juan tiene en mente otra cena, por eso está mandando a Judas a comprar algo. Y desde luego, esto es una contradicción, dicen algunos entre los evangelios. Pero no, es que no profundiza en el entendimiento en lo que está hablando aquí, en el versículo 29, porque la fiesta de la Pascua duraba 7 días. Entonces, la Pascua estaba de hecho, desde el capítulo 13, versículo 1 dice que antes de que la fiesta pasara, Judas fue enviado a atender asuntos y los discípulos pensaban que Jesucristo le había dicho, ve y compra lo necesario para el resto de la fiesta de la Pascua. Pero es que quedaban 6 días más. Así que no nos debe sorprender que de hecho algunas cosas tuviesen que ser compradas, porque quedaban 6 días más de esta fiesta de la Pascua. El día crucial era este primero. Entonces no es que haya contradicción. Ahora, ¿cómo sabemos que en el versículo 29 Juan se refería a toda la semana? Bueno, pues porque en el Evangelio de Juan él siempre lo hace así. Siempre que él se refiere a la fiesta, cuando se refiere a toda la fiesta que duraba toda la semana, no solo a la cena, a la Santa Cena o a la cena de la primera noche de la Pascua, no, sino a los 7 días. Y es por eso que mucha gente se confunde al ver estas cosas. Y alguna gente viene a mí y me dice, bueno, algunas personas jóvenes me dicen, hemos aprendido en el seminario, que en mi escuela, que Juan se contradice con los otros evangelios, y desde luego esto es una ignorancia porque las personas no están leyendo claramente y profundizando en la palabra de Dios, porque no puede haber contradicción en los evangelios. Por favor, perdónenme que me haya detenido tanto tiempo en esto. Ahora veamos lo que dice el versículo 1. El primer encabezado, perdón, es un símbolo de amor. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo delante de ellos y les lavó los pies. Y ellos ven así el amor cristiano, siguiendo el ejemplo de Jesús, es práctico, es de hechos. A Él le importa, Él cuida, Él expresa en acción. Y esto debe ser demostrado, y fue demostrado aquí lavándole los pies. Pero desde luego también fue demostrado porque Él fue al Calvario, donde Él fue a hacer algo por todo su pueblo, como un siervo. En aquellos días lavar los pies era asunto de esclavos, de siervos. Cuando alguien venía a la casa y cruzaba la puerta, se le quitaban las sandalias o las chancletas y entonces había que lavarles. Pero eso eran los siervos, y Cristo se humilló a sí mismo y se puso por debajo de los otros, por así decirlo, para lavar sus pies. Y esto es un símbolo de amor. Es un hecho que costaría mucho para mucha gente. Mucha gente consideraría lavar los pies algo muy bajo, algo muy humillante, ir a lavar los pies de los invitados que vienen a tu casa. Pues Cristo lo hizo. Y es más, se iba a dar a sí mismo por servicio a otro. Desde luego los discípulos no pudieron entenderlo cuando esto sucedió, sino después. No entendieron al principio. Así que, pero debo moverme al segundo versículo para traer a ustedes el segundo encabezado. Que lavar los pies es también un símbolo de humillación. Ahora, debemos entender que el Señor Jesucristo, muchos de ellos esperaban que Él asumiera el reinado y que fuese poderoso y echase, quizás les librara de la opresión del Imperio Romano. Pero no, en este símbolo lo que Él dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo me voy a humillar. Necesitas entender que he venido de la gloria con el propósito de sufrir y ser humillado, para que tomar el lugar de todos aquellos que serán salvos y sufrir la humillación que ellos merecen. Esto desde luego nos simboliza la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y debo referirme al Calvario, llamándolo el tormento. Nosotros llamamos al Calvario el tormento en esos términos. ¿Sabes? Los puritanos usaban llamarlo la humillación en vez del tormento,
Por supuesto que la cruz fue, el Calvario fue un tormento, pero ellos preferían llamarlo la humillación, para que hubiese un enfoque en la humillación que Cristo sufrió por nosotros. Él vino de la gloria eterna y vino a esta tierra. Él descendió al infierno, por así decirlo, no de manera literal. Él no fue al infierno de manera literal, sino que vino y sufrió nuestro infierno en el Calvario, en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros nosotros llamamos tormento, pero en el pasado siempre se le conoció como la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el precio que Él pagó. Y a medida que miramos hacia abajo en los siguientes versículos del capítulo 13, vemos entonces que la cena estaba en desarrollo, versículo 2, aunque aquí diga acabado, y como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, para traicionar a Cristo. Satanás, desde luego en su ferocidad odiaba el plan de Dios y él quería tomar ventaja y causar el sufrimiento del Señor, y si se podría matarle. Él desde luego ignoraba que estaba siendo siervo del plan eterno de Dios, porque es así como las cosas tienen que ser. Y Judas traicionaría al Salvador. Y como podemos ver en el versículo 2, el diablo ya se había metido en el corazón de Judas. Y debemos pensar en esto. ¿Por qué no dice que el diablo se metió en la mente de Judas? Bueno, desde luego esto también es cierto, pero el texto nos dice en su corazón. Judas a este tiempo estaba lleno de conceptos respecto al Señor, y esto desde luego es un asunto del corazón. Y vemos aquí en este texto y podemos ver cómo el Señor les explica esto y dice: de hecho, a través de lo que estaba haciendo Judas, él iba a morir. Él iba a pasar por la hostilidad de los fariseos. Por supuesto, Judas no estaba pensando en la profundidad de lo que él estaba haciendo, porque Judas se sentía decepcionado de ver que Jesús no era ese gran conquistador que él esperaba que fuera. Pero Judas no entendía que desde luego ese era el propósito de Dios, y lo que él pensó es: ¿yo por qué perdí mi tiempo siguiendo a este Mesías durante 3 años? He perdido una porción de mi vida. He perdido una porción de mi vida pensando que este hombre iba a ser un gran conquistador y que a lo mejor yo iba a ser una persona importante en su corte. Y ahora resulta que va a morir. Esto lo volvió loco. Y entonces él pensó: yo he estado loco, he perdido el tiempo. Así que lo que tengo que hacer es traicionarlo. Desde luego este fue el razonamiento al que él llegó. Y él pensó entonces que si entregaba a Jesús, aunque ya había perdido tanto tiempo, pues al menos iba a ganar algo después de todo lo que había hecho. Todas estas cosas desde luego son un asunto del corazón. Y a medida que vamos hacia abajo, vemos en el versículo 3 que Jesús sabía que el Señor tenía control de todas las cosas que estaban en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Por qué el apóstol Juan nos cuenta esto? ¿Por qué nos lo dice? Porque nos dice que Jesús sabía que toda la autoridad iba a ser dada a él y todo el poder iba a ser, y que iba a pasar a través del Calvario, pero que todo el poder iba a ser dado y que iba a volver a Dios. Porque los versículos siguientes nos dice: levantase de la cena y quitase su ropa, sus mantos. Juan nos muestra que Cristo desarrolló todo este símbolo de humillación, humillándose a sí mismo, lavando los pies de sus discípulos, a pesar de tener completamente el conocimiento del poder, de la gloria a la que iba a ser retornado.